quiero hablarles acerca de, digámoslo de esta manera, de dos etapas por las cuales los cristianos, los hijos de Dios, debemos pasar. Entonces, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 11. Entonces les voy a dar lectura, hermanos, y les voy a pedir que me sigan con su vista. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por estar entre nosotros. Gracias por tener cuidado, Señor, de nosotros. Gracias por hablarnos, por nutrirnos, Señor, con tu palabra. Habla a tu pueblo, Señor. Habla a sus corazones, habla a sus conciencias. Señor, que esta palabra sea de edificación para que ellos puedan crecer y crecer, Señor, en tu camino. Amén. Bueno, tomen su lugar, hermanos. Esta carta de Pedro, la segunda carta universal de Pedro, se llama carta universal, o le han puesto así, carta universal, porque no va dirigida a un grupo específico de personas, o a una ciudad, o a los cristianos de alguna ciudad, o a los cristianos de algún país en específico, sino que va dirigida a todos los cristianos, a todos, independientemente de su lugar de origen, e incluso, hermanos, independientemente de la época o del tiempo, porque pues esta carta fue escrita hace aproximadamente 2000 años, entonces fue escrita para los cristianos de aquel entonces y también para los cristianos de hoy. Entonces, hermanos, de hecho la carta comienza de una manera muy singular con respecto a esto que les acabo de decir. Se presenta el apóstol al iniciar su carta y dice Simón Pedro, y se hace llamar siervo, dice, y apóstol de Jesucristo, y dice ahí va a los que va dirigida la carta, a los que habéis sido alcanzados por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjese qué interesante. Esta carta va dirigida ¿a quién, hermano? A los que han sido salvos, a los que ahora son cristianos, a los hijos de Dios, a los que han alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿A quién más? A los que han alcanzado una fe genuina, dice, una fe genuina y preciosa, igualmente preciosa, dice Pedro, que la nuestra.
Entonces, ¿hay alguien de aquí que pueda levantar la mano y que diga, no, esta carta no es para mí? No, o sea, la carta es para todos los que aquí estamos. Gloria a Dios porque esta carta ha sido dirigida hacia nosotros. Y bueno, hay algo de lo cual nos quiere hablar el Espíritu Santo a través de esta carta a todos los cristianos. Y podemos ver que en el versículo 3 empieza una descripción acerca de lo que Dios quiere para nosotros, para esos que hemos alcanzado una fe genuina, una fe preciosa, dice la palabra. Una fe en Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Para nosotros, hermanos, ha sido dada una naturaleza, o nos ha sido dado el privilegio de participar de una naturaleza divina. ¿Por qué, hermanos? Fíjense lo que dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, algo, hermano, que nos caracteriza a nosotros los cristianos, o algo que está implícito, hermano, en nuestra salvación, es que una vez que hemos puesto toda nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo, una vez que hemos creído en Él, ahora nosotros participamos de la naturaleza divina de Cristo Jesús. La Biblia nos enseña y nos hace llegar a la conclusión de que Jesucristo, el Dios eterno, hizo un camino descendente, hermanos. Estaba Él en la gloria, en majestad, en la eternidad, pero Él decide tomar forma de hombre. Y no cualquier hombre, dice la palabra, que tomó forma de siervo. Y luego decide morir no como cualquier hombre, sino como la peor muerte, la muerte de cruz. Y muere, pero el Señor es resucitado al tercer día. Gloria a Dios por eso. Y luego comienza una carrera, un camino ascendente otra vez. Y dice la palabra que por eso Dios le ha puesto en el lugar de honor allá en el cielo otra vez. Ahora, Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, era 100% Dios, amén, y era 100% hombre. Él tenía la naturaleza divina, aunque se hizo hombre como todos nosotros, Él tenía la naturaleza divina. Y ahora nosotros, los hijos de Dios, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, en Cristo Jesús, ahora participamos de esa naturaleza divina, por poner nuestra confianza en Cristo Jesús. ¿Entendemos esto, hermanos? Entonces, hermanos, usted y yo tenemos una naturaleza divina, y a usted y a mí Dios nos está hablando a través de esta hermosa palabra que tenemos esa naturaleza divina. Pero, hermanos, nuestro fin no es ese, simplemente tener una naturaleza divina. La naturaleza divina, hermanos, ahora nos hace a nosotros capaces de vivir una vida en crecimiento, de ser perfeccionados cada día más y más a la imagen de Cristo Jesús. Nosotros tenemos esa posibilidad, hermanos. Si ustedes no fueran cristianos, en vano estaría yo continuando de aquí en adelante con este mensaje. ¿Por qué? Porque una vez que hemos entendido que somos cristianos y que participamos de esa naturaleza divina, Pedro nos empieza a llevar hacia un camino ascendente, a un camino en el que una vez que ahora tenemos una fe en Cristo Jesús, a esa fe, hermanos, dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que tenemos que ponerle algo. A esa fe que ya tenemos en Cristo Jesús, hay que ponerle algo. Entonces yo quiero que sigamos. Dice el versículo 5, perdón. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, por entender que tenemos
la naturaleza divina, tenemos que ahora poner diligencia en añadir a esa fe virtud. Ok. Ahora, aquí vamos a ver un conjunto como escaloncitos que vamos viendo, ¿verdad? Escaloncitos. Y aquí tenemos que definir varias cosas. Lo que el apóstol Pedro nos está tratando de decir es que en vista de este conocimiento que tenemos, en vista de que somos participantes de la naturaleza divina, dice que tenemos que esforzarnos, por decirlo de esta manera, al máximo, hermanos, por responder a las promesas de Dios, que tenemos que complementar ahora nuestra fe con algo que se llama virtud. Entonces, ¿qué es virtud, hermanos? Ya sabemos que nosotros hemos sido salvos porque creímos que Jesús era el Hijo de Dios y que Él estaba plenamente capacitado para morir por nosotros y ahora tener redención en Él. Y creímos eso, y una vez que pusimos esa confianza en Él, ahora somos salvos, pero ahora a esa fe hay que ponerle virtud. Y lo podemos hacer en vista de que somos participantes de esa naturaleza divina. Entonces, ¿qué es virtud, hermanos? Virtud. Porque esta palabra suena interesante, suena bonita, ¿verdad? Virtud. A la fe le tengo que poner virtud, pero ¿qué es virtud? Hermanos, virtud tiene que ver con una abundante provisión de excelencia moral, de vivir una vida correcta delante del mundo, pero también delante de Dios. Entonces, hermanos, y podemos hacerlo, podemos vivir con una buena provisión de excelencia moral, hermanos, porque tenemos esa naturaleza, o somos participantes de esa naturaleza divina. Entonces, virtud es eso, hermanos, es una abundante provisión de excelencia moral. Bueno, entonces a esa virtud, hermanos, continúa la palabra diciendo que tenemos que ahora ponerle está la fe, luego la virtud, y luego la virtud hay que ponerle conocimiento. Conocimiento, hermano. Esto implica, hermano, que para conocer cosas tenemos que, aquí está, leer esto. Esto nos da conocimiento. El vivir una vida devocional delante de Dios es estar en constante escudriñar su palabra, en constante leerla, pero más que leerla, escudriñarla. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí está la vida eterna. El conocimiento de la vida eterna está aquí. Entonces, hermanos, nuestro deber o nuestra naturaleza o el participar en esa naturaleza divina nos va a llevar, como digamos lógicamente, a esa fe ponerle virtud, pero a esa virtud luego ponerle conocimiento. Y el conocimiento se adquiere escudriñando la palabra de Dios, que es la fuente de toda la sabiduría que pueda existir. Muy bien, hermanos, hasta aquí vamos bien. Hay que crecer, hermanos, hay que ir subiendo, hay que ir pasando al otro. ¿Por qué? Porque tenemos esa posibilidad, ese privilegio y la capacidad, porque participamos de esa naturaleza divina. Ahora, al conocimiento hay que ponerle dominio propio. Ahí está, versículo 6. Dominio propio, hermano. Todos sabemos lo que es dominio propio, ¿verdad que sí? ¿Qué es? Es controlarse. Y podemos hacerlo, hermano, de que eso es uno de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Dominio propio. Podemos controlar. Hermanos, bueno, ahorita vamos a ver otra, la que sigue, que va bien complementada con dominio propio, que es paciencia. Paciencia. ¿Verdad que sí? Ahí van una de la otra. Pero al dominio propio hay que ponerle paciencia. Y aquí la palabra paciencia, hermano, tiene mucho que ver con otra palabra que significa perseverancia o perseverar. Y eso tiene que ver con, quizás hay dificultades en la vida, hay problemas, y el Señor nos pide que sigamos a pesar de eso. Y tenemos que ser pacientes, que Dios va a dar provisión, que Dios nos va
a sacar adelante en cualquiera que sea la situación, no importa si sea difícil o muy complicada. Entonces, paciencia. Bueno, entonces a la paciencia, hermanos, ahí dice que hay que, en el versículo 6 al final dice que hay que ponerle piedad. Piedad. Ahora, ¿qué es piedad? Es otra de las palabras que usamos mucho y que necesitamos definir exactamente qué es la piedad. Porque aquí está diciendo que hay que ponerle a la paciencia encima, o el siguiente nivel es piedad. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es piedad? Porque usamos esa palabra cuando alguien pide misericordia y dice, por piedad, no me hagan esto, pero no es exactamente lo que aquí quiere decir. Pues piedad tiene que ver mucho, hermano, con estar sometidos a Dios, a las cosas limpias, santas de Dios. Mantenernos en santidad, ser limpios. Piedad más bien está extraída de otra palabra que es pío, que significa limpio. Entonces tiene que ver mucho con someterse a Dios. Pero luego dice que a la piedad hay que ponerle ¿qué, hermano? Afecto fraternal. Hermano, y esto tiene que ver mucho con nuestra comunión, con nuestra unidad, con nuestra hermandad. Qué interesante que cuando nos saludamos nos decimos hermano. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga, hermano. ¿Por qué, hermano? Ya dije hermano también. ¿Por qué, hermano? Porque somos hermanos y porque Dios nos ha llamado a vernos con ese amor fraternal. Amor fraternal. Y por si fuera poco, hermano, al final dice al afecto fraternal hay que ponerle amor. Y Dios es amor. Entonces, hermanos, nuestra vida como cristianos y como hijos de Dios nos ha dictado que pues pertenecemos a Dios y que participamos de esa naturaleza divina. Y que teniendo como base esa naturaleza divina, hermanos, entonces nosotros podemos hacer todo lo demás. Hermano, y es como una regla, hermano, o como algo lógico, o es como el árbol de manzanas que da manzanas, así simple y sencillamente. Un árbol de manzanas no da higos, ¿verdad que no? No. Sabemos que es un árbol de manzana porque da manzanas. Aquí, hermano, es algo tan lógico que alguien que pertenece o que participa de la naturaleza divina va a vivir una vida en crecimiento, así como lo ha marcado el apóstol Pedro a través de esta carta que ha inspirado el Espíritu Santo para nosotros hoy. Entonces, hermanos, ahora, después de esto, Pedro empieza a hablar de unas como conclusiones, hermano. El versículo 8, ¿qué dice? Porque si estas cosas, refiriéndose a todo lo que ya hemos hablado, están en vosotros, y dice, y abundan, no solo que estén, sino que abundan, entonces no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante, hermanos, que nos estemos moviendo y que estemos creciendo en esto, porque cuando todo esto está en nosotros, hermano, entonces todo esto, hermano, va a causar en nosotros un conocimiento más y más profundo de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber fruto, dice, esa palabra es muy bonita, es muy muy bonita, porque el fruto, hermano, nos identifica, nos dice quiénes somos. Es el sello de los cristianos. Entonces, es estar en abundancia en todo esto de lo que ha hablado el apóstol Pedro, nos va a hacer a nosotros producir fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el que no tiene estas cosas, hermanos, dice el apóstol Pedro, que tiene la vista corta, y es más, dice, está ciego. Está ciego. ¿Por qué? Aquí dice algo que nos debiera llenar de mucho temor, hermano.
a nosotros, los que una vez fuimos redimidos, los que fuimos comprados por su sangre derramada en la cruz, porque dice aquí que si estamos ciegos, si hemos olvidado, hermanos, la purificación de nuestros antiguos pecados. Estamos ciegos, hermanos, si olvidamos lo que éramos antes y de dónde nos sacó el Señor, de todo lo que nos perdonó, de todo lo que hicimos mal contra Él, de nuestra rebeldía. Y a pesar de haber sido así, el Señor nos perdona y nos limpia. Y dice la palabra que ya ni se acuerda Él. Entonces nosotros no debemos olvidar que Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Y el tener eso, hermanos, en nuestra conciencia, en nuestra mente, siempre presente, que fuimos, de donde fuimos rescatados, que fuimos perdonados, que fuimos librados de una muerte eterna, y que nos ha sido dada una vida eterna, que es todo lo contrario de la muerte eterna, entonces significa que estamos ciegos. Hermanos, y esto hay que valorarlo, y esto hay que tenerlo siempre presente, hermanos. Ahora, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y estas dos palabras son muy interesantes, porque la vocación tiene que ver mucho con el llamado. ¿A qué nos llamó Dios? Esa es nuestra vocación. Nos ha llamado a hacer qué, o a ser quiénes. Entonces necesitamos estar todos los días, hermanos, comprobando que realmente fuimos llamados. Es que la manera de darnos cuenta que Dios nos llamó y que Dios nos eligió es que estamos dando fruto y que estamos creciendo y que estamos dando fruto. Fíjese qué interesante, hermano, y que hasta me da miedo a mí. No sé si a usted le apure esto, pero a mí me apura. Porque haga de cuenta que el Señor nos está diciendo, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Dice, hagan estas cosas. Él está como diciéndoles, hagan todo esto y nunca van a caer. Por eso dice el versículo 10, porque por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Jamás caeremos, hermanos, viviendo de esta manera. Y hay una recompensa, hay algo que debiera motivarnos, hermanos, a ir en esta carrera ascendente en la vida cristiana. Y es que de esta manera, dice el versículo 12, perdón, el 11 dice, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, de esto depende nuestra salvación, ¿verdad que sí? Porque de esto depende que tengamos tengamos a Dios con los brazos abiertos, que tenemos una entrada amplia dice, y generosa al reino. Quiere decir que los que llegan a desarrollarse de esta forma, hermanos, tendrán una entrada amplia. Dios le dará un gran recibimiento en su reino eterno, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que, hermano, ¿qué tendremos que tomar hoy este día como una decisión? ¿O qué decisión debemos tomar hoy? Hermano, usted y yo participamos de esa naturaleza divina. Hermano, no podemos decir, hermano, es que yo no puedo. Es que porque a veces, hermano, y yo sé que nos ha pasado a todos, es que decimos, no, yo no puedo. Viene la tentación y no, siento que no puedo. O me desanimo por venir a la iglesia. No, ya no voy a la iglesia. Hermano, no puede decir eso porque usted pertenece o usted participa de la naturaleza divina.
Usted y yo tenemos esa capacidad de ir en un continuo crecimiento y siendo perfeccionados y dando fruto porque participamos de esa naturaleza divina. No diga no puedo, y no porque usted es muy fuerte o muy poderoso, porque usted tiene la capacidad. No, hermano, porque Jesucristo vivió una vida perfecta donde cumplió la ley. Y nosotros pusimos toda nuestra confianza en la obra que hizo Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Participamos de esa naturaleza divina, hermano. Entonces, crezcamos, no nos quedemos chiquitos. No quise decir enanitos. No nos quedemos chiquitos, tenemos que crecer, hermanos. Podemos crecer. Ese es nuestro fin, esa es nuestra meta, esa es nuestra naturaleza.